Mi hijo no me invitó a su ceremonia de graduación, decidió dejarme fuera del momento más importante de su vida y eligió a su padrastro para estar en mi lugar. Esta publicación es sobre mi hijo, Daniel, 22M. Pero antes de entrar en los detalles del por qué estoy escribiendo esto, necesito dar un poco de contexto sobre cómo nuestra familia llegó al punto donde está ahora. Yo tengo 48 años y me casé con mi exesposa, Ana, 46F, cuando tenía 25 años. Ana y yo nos conocimos mientras trabajábamos juntos en una tienda de ropa en un centro comercial en San Antonio, Texas. Yo era encargado de inventarios, intentando ganar algo de dinero extra, mientras que Ana trabajaba en la caja. Nunca pensé que terminaríamos en algo serio, pero después de unas semanas de trabajar juntos, empezamos a salir y, antes de darnos cuenta, ya éramos inseparables. Nuestra relación no fue precisamente de cuento de hadas, pero éramos felices, al menos en esos primeros años. Vivíamos en un pequeño apartamento en los suburbios de San Antonio, donde el alquiler era barato y podíamos pagar lo necesario. Nunca fuimos ricos, pero teníamos lo suficiente para salir adelante. Eventualmente conseguí un trabajo estable como conductor de entregas, mientras Ana continuaba trabajando en la tienda. Los primeros años fueron simples, trabajo, algunas salidas ocasionales y muchas noches en casa soñando con un futuro mejor. Cuando Ana quedó embarazada, no lo esperábamos. Fue una sorpresa para ambos, pero yo siempre había querido ser padre, así que lo acepté con entusiasmo. Decidimos que Ana dejaría su trabajo para quedarse en casa con Daniel después de su nacimiento, mientras yo tomaba más turnos y trabajaba más horas para cubrir los gastos. No voy a mentir, fueron años muy duros. Hacía todo lo posible para tomar horas extra, pero siempre parecía que el dinero apenas alcanzaba para cubrir las cuentas. Sin embargo, por muy difíciles que fueran esos días, nada se comparaba con la felicidad de volver a casa, ver a mi hijo y sostenerlo en mis brazos. Los primeros años con Daniel fueron los mejores de mi vida. Era un niño alegre, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Intenté ser el mejor padre que podía ser, incluso cuando estaba agotado. Los fines de semana lo llevaba al parque, le leía cuentos antes de dormir y hacía todo lo posible para estar presente en su vida. A pesar de los retos económicos, yo sentía que estábamos bien como familia. Pero Ana no parecía sentirse igual. Al principio, pensé que lo que estaba pasando con ella era solo el estrés de ser una madre primeriza. Cuidar de un bebé no es fácil, y nuestra situación económica no ayudaba. Traté de apoyarla en lo que podía, pero cuanto más intentaba estar ahí para ella, más distante se volvía. Cuando Daniel cumplió 5 años, Ana comenzó a hablar sobre cómo su vida había perdido dirección. Decía que se sentía atrapada, que necesitaba algo más que quedarse en casa. Al principio, intenté consolarla, pero después de muchos meses de escuchar lo mismo, me di cuenta de que había algo más en juego. Recuerdo el día en que me dijo que quería volver a trabajar. No fue una discusión, porque yo quería que ella se sintiera feliz, así que le dije que haríamos que funcionara. Bajé mis horas en el trabajo para estar más tiempo con Daniel, ayudaba más en la casa y ella consiguió un empleo como asistente en una oficina. Pensé que las cosas mejorarían una vez que Ana sintiera que estaba aportando algo al hogar. Y al principio, sí mejoraron. Ana estaba más animada, y por primera vez en mucho tiempo, parecía emocionada con su vida. Pero poco a poco empecé a notar cambios en ella. Pasaba más tiempo fuera de casa. Si no estaba trabajando, estaba saliendo con amigas. Empezó a arreglarse más para salir, y parecía más preocupada por lo que otros pensaban de ella que por lo que ocurría en casa. Intenté ignorar mis sospechas porque no quería creer que había problemas entre nosotros, pero los cambios en su comportamiento eran imposibles de ignorar. La gota que colmó el vaso llegó cuando Daniel tenía 10 años. Ana llegó tarde a casa una noche, y no era la primera vez. Pero esta vez, cuando le pregunté dónde había estado, se puso a la defensiva. Esa fue nuestra primera gran pelea. Yo le dije que sentía que ella estaba desconectada de nosotros, y ella me respondió diciendo que yo no entendía cómo se sentía estar atrapada en una vida que no eligió. Esa frase me dolió más de lo que puedo explicar. ¿No había elegido esta vida juntos? ¿No habíamos decidido juntos tener a Daniel? Yo había hecho sacrificios, había trabajado sin descanso para que pudiéramos tener lo que necesitábamos, y de repente sentí que todo lo que había hecho no era suficiente para ella. Después de esa noche, las cosas solo empeoraron. Ana se volvió cada vez más fría conmigo. Había días en que prácticamente no hablábamos, excepto para discutir sobre las cuentas o los horarios de Daniel. Yo intentaba mantener la paz por el bien de nuestro hijo, pero Ana parecía haberse desconectado completamente de la familia. Y entonces, un día, soltó la bomba, me dijo que estaba teniendo una aventura. Recuerdo cada detalle del día en que Ana confesó que estaba teniendo una aventura. Daniel estaba en la escuela, y yo había llegado a casa temprano después de cambiar mi turno para asistir a una reunión de padres al día siguiente. Ana estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono, y se veía diferente. Había algo en su expresión que me hizo sentir que algo iba mal.
Me senté junto a ella y le pregunté si todo estaba bien. Ella me miró durante unos segundos, y entonces, sin rodeos, me dijo: «Estoy viendo a alguien más». Al principio no entendí lo que quería decir. Era como si mi cerebro no pudiera procesar esas palabras. «¿Cómo que estaba viendo a alguien más?». Pregunté si estaba bromeando, pero su rostro permaneció serio. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Le pedí que me explicara, que me dijera cómo había llegado a eso, pero sus palabras me atravesaron como un cuchillo. «No estoy feliz contigo. No he sido feliz en años». Esa frase resonó en mi cabeza una y otra vez. ¿Cómo podía no ser feliz? Sí, nuestra vida no era perfecta, pero pensé que estábamos en esto juntos. Ella continuó, diciendo que había conocido a alguien en el trabajo, un hombre llamado Luis. Según Ana, él la hacía sentir viva de nuevo, le daba atención y la hacía sentir apreciada, cosas que, según ella, yo no había hecho en mucho tiempo. Me quedé en silencio, incapaz de responder. La mezcla de rabia, tristeza y traición me dejó paralizado. Después de unos minutos, finalmente hablé. Le pregunté qué planeaba hacer. ¿Iba a terminar la aventura y tratar de arreglar nuestro matrimonio? ¿O iba a dejarlo todo atrás? Su respuesta fue rápida y clara. «Quiero el divorcio». Esa palabra me rompió. No solo estaba confesando su infidelidad, sino que también estaba dejando claro que no quería ni siquiera intentar salvar nuestra familia. Le pregunté qué pasaría con Daniel, cómo pensaba explicarle esto a nuestro hijo. Ana simplemente dijo que encontraríamos una manera. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Traté de mantenerme fuerte por Daniel, pero por dentro estaba destrozado. Ana empezó a quedarse fuera más y más, y a menudo regresaba muy tarde, si es que regresaba. Cuando estaba en casa, apenas hablábamos. La tensión era insoportable. Unas semanas después, Ana finalmente se mudó. Se fue a vivir con Luis, el hombre con el que había estado teniendo la aventura. No me sorprendió, pero eso no hizo que doliera menos. Daniel no entendía por qué su madre ya no estaba en casa. Traté de explicarle de la manera más delicada posible, pero ¿cómo explicas algo así a un niño de 10 años? Le dije que su mamá necesitaba tiempo para pensar, pero que ambos lo amábamos mucho. Aunque técnicamente era verdad, sabía que Ana había elegido a Luis sobre nosotros. A pesar de todo, Ana insistió en que no podía ocuparse de Daniel. Dijo que su nuevo trabajo y la mudanza con Luis harían que cuidar de un niño fuera complicado. Así que quedé con la custodia completa. Me enfoqué en darle a Daniel toda la estabilidad que pudiera, pero ser padre soltero no era fácil. Estaba trabajando largas horas y, al mismo tiempo, tratando de llenar el vacío que Ana había dejado. Al principio, Ana intentaba ver a Daniel los fines de semana, pero sus visitas se hicieron menos frecuentes con el tiempo. Parecía que su nueva vida con Luis era su prioridad. Cada vez que Daniel preguntaba por su madre, mi corazón se rompía un poco más. Me decía a mí mismo que estaba haciendo lo mejor que podía, pero no podía evitar sentir que le estaba fallando a mi hijo. Los años pasaron, y aunque la ausencia de Ana siempre estuvo presente, Daniel y yo logramos construir una vida juntos. Aprendí a peinarlo para la escuela, a preparar sus comidas favoritas y a asistir a cada evento importante en su vida. Yo estaba ahí en sus partidos de fútbol, en sus presentaciones escolares y en cada cumpleaños. Pero incluso con todo mi esfuerzo, siempre sentí que algo faltaba. Mientras tanto, Ana seguía apareciendo esporádicamente, como una figura fantasma en nuestras vidas. A veces traía regalos caros para Daniel, como si eso pudiera compensar su ausencia. A pesar de sus intentos, siempre quedaba claro que Daniel sentía más conexión conmigo que con ella. Pero eso cambió cuando Daniel entró en la adolescencia. Ana y Luis se casaron cuando Daniel tenía 14 años, y eso marcó un punto de inflexión. Luis tenía dinero, mucho más del que yo jamás podría ofrecer. De repente, Daniel comenzó a pasar más tiempo con ellos, atraído por las cosas materiales y las oportunidades que yo no podía proporcionar. Traté de no tomarlo como algo personal, pero era difícil no sentirme reemplazado. Con el tiempo, noté que Daniel prefería pasar sus vacaciones con Ana y Luis. Las semanas que pasaba conmigo eran cada vez más cortas, y nuestras conversaciones se volvieron más superficiales. Intenté acercarme a él, pero siempre parecía haber una pared entre nosotros. Cuando Daniel cumplió 18 años, decidió mudarse con Ana y Luis para asistir a la universidad. Me dijo que era más conveniente porque su campus estaba más cerca de su casa. Aunque entendía su lógica, no podía evitar sentir que estaba eligiendo un estilo de vida más cómodo sobre nuestra relación. Los años universitarios de Daniel estuvieron llenos de mensajes ocasionales y visitas aún más raras. Cuando hablábamos, era educado pero distante. La conexión que alguna vez tuvimos parecía haberse desvanecido, y yo no sabía cómo recuperarla. Y entonces, el mes pasado, me enteré de que Daniel se graduaría pronto. Estaba emocionado y esperaba con ansias el evento. Quería estar allí, celebrar su logro y mostrarle lo orgulloso que estaba de él. Pero esa esperanza se desmoronó cuando recibí una llamada de Daniel. La llamada de Daniel llegó un viernes por la tarde. Había tenido una semana agotadora en el trabajo, pero al escuchar su voz,
me llené de emoción. Era raro que llamara y, honestamente, pensé que iba a decirme algo sobre su graduación. Mi corazón latía rápido mientras trataba de anticipar lo que diría, imaginándome en el público, viéndolo recibir su diploma. Pero sus primeras palabras fueron como un balde de agua fría. Papá, necesito hablar contigo sobre la graduación. Mi sonrisa se desvaneció. Había algo en su tono, una mezcla de incomodidad y seriedad, que me puso nervioso. Intenté mantener la calma y le respondí con entusiasmo. Claro, hijo. ¿Cómo van los planes? Estoy listo para estar ahí, no importa qué día sea. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y cuando finalmente habló, sus palabras me dejaron sin aliento. Bueno, es que, no te invité. Al principio pensé que había escuchado mal. Le pedí que repitiera, y lo hizo, esta vez con más claridad. No te invité, papá. La incredulidad me golpeó como un puñetazo en el pecho. Durante unos segundos, no pude decir nada. Finalmente, con la voz temblando, logré preguntar. ¿Por qué no? Daniel suspiró, como si ya hubiera ensayado su respuesta. Me explicó que había decidido mantener la ceremonia simple. Dijo que solo quería que asistieran personas cercanas a su vida actual, y que eso incluía a su madre, Luis, y algunos amigos. Trató de suavizar el golpe al decirme que no era algo personal, pero sus palabras hicieron poco para aliviar el dolor. Le pregunté directamente, ¿entonces Luis estará ahí en mi lugar? La pausa antes de su respuesta lo dijo todo. Sí, él va a estar allí. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y humillación. Durante años, había hecho todo lo posible para ser el mejor padre que podía. Había estado ahí para él cuando su madre no lo estaba. Había trabajado largas horas, sacrificado mi tiempo y mis propios sueños para darle una vida mejor. Y ahora, estaba siendo reemplazado por el hombre que se había entrometido en nuestra familia. ¿Eso es lo que piensas de mí? Le pregunté, intentando mantener la compostura. ¿Crees que Luis merece estar allí más que yo? Su respuesta fue como una puñalada. Papá, no es eso. Es que, bueno, Luis me ha ayudado mucho estos últimos años, y creo que es importante que él esté ahí. No sabía qué decir. Me sentí completamente derrotado. Después de un rato, terminé la llamada con una excusa débil, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo. Daniel me agradeció por entender, aunque yo no entendía nada. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentado en la oscuridad de mi sala, repasando los años que había pasado criando a Daniel, todos los momentos en que había estado ahí para él, todas las cosas que había hecho para asegurarme de que tuviera una vida decente. ¿Todo eso no significaba nada para él? ¿Cómo podía borrar tantos años de sacrificio y amor tan fácilmente? Durante los días siguientes, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Parte de mí quería confrontarlo, decirle exactamente cómo me hacía sentir su decisión. Pero otra parte, la más herida, no quería arriesgarme a hacer aún más grande la distancia entre nosotros. Decidí escribirle un mensaje largo, explicándole mi perspectiva y lo mucho que me dolía su elección. Pero cada vez que intentaba escribirlo, me detenía. ¿Y si no le importaba? ¿Y si simplemente ignoraba mis palabras? A medida que se acercaba la fecha de la graduación, comencé a escuchar fragmentos de información a través de familiares y amigos mutuos. Ana y Luis estaban organizando una pequeña celebración después de la ceremonia. Daniel aparentemente había invitado a amigos y conocidos, pero mi nombre no aparecía en la lista. La humillación que sentía era indescriptible. Intenté desahogarme con un amigo cercano, alguien que había estado conmigo en los momentos más difíciles. Me dijo algo que me dejó pensando. No es justo, y no tienes que aceptarlo. Pero también tienes que decidir cuánto dolor estás dispuesto a soportar por alguien que no parece valorar todo lo que has hecho. Eso me golpeó profundamente. Durante toda mi vida, había puesto a Daniel primero, incluso cuando eso significaba olvidarme de mí mismo. Pero ahora, por primera vez, me preguntaba si todo ese sacrificio había sido en vano. Y entonces llegó el día de la graduación. Me desperté temprano, sabiendo que no sería parte de ese momento tan importante en la vida de mi hijo. Mientras estaba sentado en casa, tratando de distraerme con cualquier cosa, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Ana. Luis está acompañando a Daniel en el escenario hoy. Solo pensé que querría saberlo. No respondí. No podía. El día de la graduación de Daniel fue uno de los días más largos de mi vida. Sabía que el evento estaba ocurriendo en ese momento, y no podía sacarme de la cabeza la imagen de Luis acompañando a mi hijo en el escenario, tomando el lugar que yo había soñado ocupar desde que Daniel era un niño. No podía concentrarme en nada. Intenté leer, ver televisión, incluso salir a caminar, pero todo me recordaba lo que estaba perdiendo. No fue hasta la tarde, cuando las publicaciones comenzaron a aparecer en las redes sociales, que me enfrenté a la realidad de lo que había sucedido. Alguien que ambos conocíamos publicó una foto de la ceremonia. Ahí estaba Daniel, sonriendo mientras recibía su diploma, y a su lado, Luis, vestido impecablemente, con una mano en el hombro de mi hijo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No sé qué fue lo que más me dolió,
Si era ver a Luis en mi lugar, o el hecho de que Daniel parecía tan feliz, como si mi ausencia no hubiera significado absolutamente nada. Pasé el resto del día en silencio, incapaz de procesar mis emociones, pero al anochecer, mi teléfono volvió a sonar. Era Daniel. Contesté, con la voz temblorosa. Hola, hijo. Él parecía emocionado, como si nada estuviera mal. Me agradeció por entender su decisión de no invitarme y comenzó a contarme sobre la ceremonia. Me habló de lo bien que había salido todo, de cómo Luis le había dado un discurso motivador antes de subir al escenario, de cómo su madre había llorado al verlo recibir su diploma. Hablaba como si esperara que yo compartiera su entusiasmo, como si no se diera cuenta de que cada palabra era como una herida más en mi corazón. Finalmente, no pude soportarlo más y lo interrumpí. Daniel, ¿realmente creíste que estaba bien no invitarme? Hubo un largo silencio. Papá, no quería herir tus sentimientos, dijo finalmente, pero pensé que esto era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Pregunté, mi voz subiendo sin que pudiera evitarlo. ¿Para ti? ¿Para Luis? ¿Crees que fue fácil para mí saber que alguien más ocupó mi lugar hoy? Daniel intentó explicarse, pero sus palabras solo me hicieron sentir peor. Me dijo que había estado pensando en cómo Luis lo había ayudado durante la universidad, cómo había estado ahí para él cuando tenía dudas sobre su carrera, y cómo sentía que era justo que Luis compartiera ese momento con él. ¿Y yo? Pregunté, mi voz quebrándose. ¿Dónde estaba yo en todo esto? ¿Acaso importa todo lo que hice por ti durante años? Daniel no respondió. Lo único que escuché fue su respiración al otro lado de la línea. Finalmente, dijo algo que nunca olvidaré. Papá, no es que no te quiera. Es solo que, bueno, Luis entiende mejor la vida que yo quiero. Esas palabras me dejaron sin aliento. Era como si todas las cosas que había hecho por él, todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, simplemente no importaran porque yo no encajaba en la vida que él quería ahora. Me sentí irrelevante, como si mi rol como padre hubiera sido reemplazado por completo. La llamada terminó de forma abrupta. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y colgué antes de que pudiera decir algo más. Me senté en el sofá, mirando el teléfono, preguntándome en qué había fallado. ¿Había sido demasiado estricto? ¿No lo había apoyado lo suficiente? ¿Había algo que podría haber hecho diferente para evitar llegar a este punto? Esa noche, decidí llamar a un amigo cercano, alguien que siempre había sido una especie de mentor para mí. Le conté todo lo que había sucedido, derramando cada emoción que había estado reprimiendo. Me escuchó pacientemente, y al final, dijo algo que resonó profundamente en mí. A veces, como padres, creemos que nuestros hijos siempre verán todo lo que sacrificamos por ello, pero la verdad es que ellos tienen su propia perspectiva, y no siempre coincide con la nuestra. No significa que fallaste, solo significa que ahora tienes que decidir cómo seguir adelante. Esa conversación me ayudó a calmarme un poco, pero no solucionó el dolor. Durante los días siguientes, me debatí entre el orgullo y el resentimiento. Sabía que no podía obligar a Daniel a entender mi punto de vista, pero tampoco podía seguir ignorando lo mucho que su decisión me había herido. Entonces, una semana después de la graduación, recibí un mensaje inesperado de Ana. Me dijo que quería hablar conmigo en persona. Al principio, dudé. Después de todo, Ana había sido una gran parte del problema durante años, pero algo en su mensaje parecía diferente, como si estuviera genuinamente preocupada. Nos encontramos en un café cerca de mi casa. Cuando llegó, se veía nerviosa, algo que no era común en ella. Después de un breve saludo, fue directa al grano. Escucha, sé que lo que pasó con Daniel te dolió. Y quiero que sepas que no estoy de acuerdo con cómo manejó las cosas. Sus palabras me sorprendieron. Ana nunca había sido del tipo que admitiera que algo estaba mal. La dejé continuar, y lo que dijo después me dejó aún más confundido. Luis no lo está reemplazando, ¿sabes? Pero Daniel lo ve como alguien que encaja en la vida que él quiere construir. Le pregunté si ella realmente creía que eso justificaba lo que había hecho. Ana suspiró, y por primera vez en años, parecía genuinamente arrepentida. No, no lo justifica. Pero creo que Daniel está confundido. Y creo que todavía tienes una oportunidad de arreglar las cosas con él, si estás dispuesto. Me quedé callado, pensando en sus palabras. Parte de mí quería simplemente dejarlo todo atrás, cortar los lazos y seguir con mi vida. Pero otra parte, la parte que todavía veía a Daniel como el niño que solía cargar en mis hombros, no quería rendirse tan fácilmente. La conversación con Ana me dejó lleno de preguntas y emociones contradictorias. Por un lado, estaba furioso con Daniel, con Ana y con la vida en general. Había hecho todo lo que podía como padre y sentía que me habían dejado de lado, como si fuera irrelevante en la vida de mi propio hijo. Por otro lado, las palabras de Ana resonaban en mi cabeza. Todavía tienes una oportunidad de arreglar las cosas. Pasé varios días reflexionando sobre lo que debía hacer. Había algo dentro de mí que quería cortar todos los lazos, protegerme del dolor y seguir adelante. Pero también había otra parte que no quería rendirse. A pesar de todo, Daniel era mi hijo,
y el amor de un padre no desaparece solo porque las cosas se ponen difíciles. Finalmente, tomé una decisión. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero tenía que intentarlo. Le envié un mensaje de texto a Daniel. Hola, hijo. Sé que las cosas no han sido fáciles últimamente, pero creo que necesitamos hablar. Si estás dispuesto, me gustaría que nos reuniéramos. No esperaba una respuesta inmediata, pero para mi sorpresa, respondió en menos de una hora. Claro, papá. ¿Cuándo te parece bien? Acordamos vernos en un restaurante al día siguiente. Cuando llegué, mis manos estaban temblando. Había tantas cosas que quería decir, pero no sabía por dónde empezar. Cuando Daniel llegó, se veía nervioso, como si también estuviera lidiando con sus propios pensamientos. Después de los saludos iniciales, el silencio entre nosotros era palpable. Finalmente, tomé aire y hablé. Daniel, quiero que seas honesto conmigo. ¿Por qué me dejaste fuera de tu graduación? Él bajó la mirada y jugueteó con su vaso de agua antes de responder. No quería herirte, papá. Es solo que, pensé que sería más fácil así. ¿Más fácil para quién? Pregunté, mi voz traicionando la calma que intentaba mantener. Daniel levantó la mirada, y pude ver algo en sus ojos que no había visto antes, vergüenza. Para todos, dijo, finalmente. Mamá y Luis siempre han estado insistiendo en que debo enfocarme en mi futuro, en rodearme de las personas que me ayudarán a lograr mis metas. Y, no sé, supongo que pensé que eso significaba dejar algunas cosas atrás. Sus palabras me golpearon como un ladrillo. ¿Era eso lo que yo era para él ahora? ¿Una cosa del pasado que debía ser dejada atrás? Intenté mantener la compostura mientras respondía. Hijo, ¿sabes lo mucho que significaste para mí? Toda mi vida, todo lo que hice, fue por ti. Me sacrifiqué porque quería darte todo lo que necesitabas. No soy perfecto, pero siempre he estado aquí para ti. Daniel asintió lentamente, pero sus ojos seguían evitando los míos. Lo sé, papá. Y lo aprecio, de verdad. Pero, Luis me ha ayudado en cosas que tú no podías. No es que no valore lo que hiciste, es solo que él entiende cosas que tú no entiendes. Esa última frase me dolió más de lo que quería admitir. ¿Qué significaba eso? Que mi amor, mi apoyo, mi presencia no eran suficientes porque no tenía el dinero o las conexiones de Luis. Me tomé un momento para calmarme antes de responder. Daniel, no puedo competir con Luis, ni quiero hacerlo. No se trata de quién tiene más dinero o quién puede abrir más puertas. Se trata de amor, de estar ahí para ti, no importa qué. Y siempre lo he hecho, incluso cuando no era fácil. Él finalmente me miró, y por un instante, vi al niño que solía correr hacia mí cuando llegaba a casa del trabajo. Lo sé, papá. Y siento que te haya hecho sentir de otra manera. Su disculpa fue honesta, pero no borraba el dolor de las decisiones que había tomado. Sin embargo, decidí que, si realmente quería reconstruir nuestra relación, tenía que dejar de lado mi resentimiento. La conversación continuó durante un par de horas. Hablamos sobre cosas que no habíamos discutido en años, desde recuerdos de su infancia hasta los retos que había enfrentado en la universidad. Me contó que, aunque había elegido a Luis para estar con él en la graduación, había sentido mi ausencia profundamente. Cuando estaba en el escenario, pensé en ti, admitió. Pensé en cómo te sentirías y me dolió. Sus palabras me dieron una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Antes de despedirnos, le dije algo que había estado guardando desde el día de la graduación. Daniel, siempre estaré aquí para ti. Pero necesito que entiendas algo, ser tu padre ha sido lo más importante de mi vida, y lo que sucedió me dolió mucho. No espero que lo arreglemos de la noche a la mañana, pero quiero que sepas que todavía te amo y siempre lo haré. Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, nos abrazamos. Fue un momento que había deseado durante años, y aunque no resolvía todo, sentí que era un paso en la dirección correcta. En los días siguientes, nuestra comunicación mejoró un poco. Comenzamos a enviarnos mensajes más frecuentemente, y Daniel incluso me invitó a visitarlo en su nuevo apartamento. Todavía hay heridas que necesitan sanar, y probablemente siempre habrá un poco de distancia entre nosotros debido a lo que pasó. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que hay esperanza. Por ahora, estoy aprendiendo a vivir con lo que tengo. No sé si nuestra relación será como antes, pero estoy dispuesto a intentarlo. Porque, al final del día, ser su padre sigue siendo lo más importante para mí.